llegando al acuífero. Y como anunciamos al inicio, ya nos toca hablar ahora sobre el sistema de agua potable y también alcantarillado sanitario, que son temas sumamente importantes. Son cosas que van de la mano, Gloria. Sí, van de la mano y sobre todo con el cambio climático, cuando llueve, llueve mucho. O sea, si es que no tenemos un buen sistema, tenemos Asunción que se colapsa, por ejemplo, que es también una de las consecuencias. También sentido de responsabilidad de nosotros que tiramos nuestra basura cuando llueve. O sea, es un conjunto de cosas que realmente nos hace que nosotros vayamos también creciendo a nivel de información, de tener conciencia de lo que significa nuestro medio ambiente también. Leíamos semanas atrás que decía que se producía más agua, o sea, se había triplicado la cantidad de agua. Lo que hay que ver es qué se pasa, porque el agua finalmente no es que desaparece, se evapora solamente, ¿verdad? O sea, se usa, después también se desecha. ¿Qué pasa con esos desechos? ¿Se puede reciclar el agua? ¿Cómo estamos en ese sentido? Así es que agradecemos el tiempo, la presencia del ingeniero Hugo Ruiz. Él es director de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Creo que es el tercer intento, ¿verdad? Que estamos, hace mucho queríamos hablar con el ingeniero, tuvimos desde un corte de luz, entre otras cosas, y acá estamos, ingeniero. Supongo que hay algo interesante para compartir con la audiencia de Tribuna. Gracias por estar aquí. No, por favor, nosotros agradecemos esta oportunidad de ponernos en contacto con la audiencia a través de este programa. Y sí, estamos acá a disposición para conversar sobre un tema que para nosotros no solamente se trata de nuestra actividad laboral, es un tema que nos apasiona, llevamos mucho tiempo en el sector, además tiene una connotación de impacto sobre dos cuestiones muy importantes, la salud pública y también el medio ambiente. Es decir, todo lo que podamos hablar de agua y saneamiento tiene esas implicancias. ¿Cómo estamos? O sea, hoy cómo somos, o sea, la naturaleza sigue siendo generosa para nosotros con el tema del agua, y cuando habla también del tema salud y el medio ambiente, en esos dos temas, ¿cómo estamos? Mire, nosotros siempre nos hemos preciado de ser un país con abundancia de agua dulce, lo cual no deja de ser cierto. Pero el agua dulce es un recurso finito, hoy más que nunca se tiene conciencia de ello. Y con este tema del cambio climático, al cual también estamos expuestos y lo estamos viviendo prácticamente 3 años con una sequía importante, hace que nosotros sintamos esos efectos también. Por tanto, el tema de esa realidad nuestra de mucha precipitación también se resiente. Por otro lado, hay regiones del país donde no existe agua dulce en abundancia, al punto que el Chaco paraguayo por fin hoy cuenta con un sistema de acueducto que transporta agua del río Paraguay, más de 200 kilómetros, hasta la primera cabecera de distribución, que es Loma Plata, ¿verdad? Pero fuera de ello, lo que sí, y yendo al tema de salud pública, la implicancia del agua, como bien decías, significa que lo que se entrega tiene que ser recogido de alguna forma, ¿verdad? Claro. Y ese es el sistema de alcantarillado sanitario, en el cual el déficit que tenemos de cobertura es importante. En agua potable tenemos por redes una cobertura del 88%, lo dice el informe de ERSAN, que es el ente regulador, al 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, nuestra cobertura de alcantarillado sanitario por redes es apenas del 15%. Y en cuanto a tratamiento, hoy hemos mejorado algo con la puesta en marcha de la planta de Varadero de tratamiento, alcanzamos 7,5%. Pero si eso confrontamos con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos proponen que al 2030 tengamos una cobertura de agua del 100% y por lo menos 50% de alcantarillado con tratamiento, vemos la brecha que tenemos que salvar. Entonces, aquí tenemos que mencionar también que el Gobierno Nacional, desde el inicio de esta gestión, ha puesto mucho énfasis en trabajar en cuáles van a ser los puntos donde vamos a afrontar
para dar ese salto importante. Entonces, empezamos a trabajar el área metropolitana de Asunción y el área metropolitana de Ciudad del Este principalmente. Hoy contamos con compromisos de financiamiento de varios organismos multilaterales para realizar la construcción de sistemas de abastecimiento de agua en Ciudad del Este. Ciudad del Este parece paradójico, está a orillas del Paraná, sin embargo, y estamos cerca del embalse. Está en el desembocadero del acuífero. Sin embargo, realmente no hay agua en abundancia, agua potable. Sí. ¿Por qué? Porque los sistemas se abastecen de pequeñas fuentes, porque hay un manto rocoso muy importante para llegar al acuífero guaraní. Entonces, vamos a construir una planta de abastecimiento de agua para dotar de agua a Ciudad del Este y Presidente Franco, y el otro frente, y alcantarillado sanitario también para Ciudad del Este, y el otro frente que estamos encarando es el del área metropolitana de Asunción, con sistemas de saneamiento para la cuenca del Lambaré y la cuenca de Mariano Roque Alonso. Entonces, son los dos frentes grandes. Y luego tenemos programas de 4 ciudades, que son ciudades más pequeñas, pero que estaban preseleccionadas en otros proyectos anteriores. Hoy tenemos financiamiento para Santa Rita, San Ignacio, Carapeguá y Santa Rosa de la Guaraí. Todos estos préstamos que ya fueron concedidos tienen que ser sometidos a la consideración del Congreso. De hecho, el programa de Ciudad del Este ya está en el Congreso para su tratamiento, es financiado por el BID en cofinanciamiento con la JICA. Son $200 millones. Son inversiones importantes, ¿no? De mucho volumen, va a demandar mucha mano de obra. Esto lo hubiésemos querido estar ejecutando a esta altura. De hecho, a principios de 2020 los préstamos estaban prácticamente concedidos, pero en el marco de la situación de la pandemia se tuvieron que postergar su tratamiento. Se priorizó la salud pública, en este caso, en esta contingencia, y hoy recién estamos retomando el tema. ¿Cómo es el rol del Ministerio de Obras Públicas, ingeniero? Porque cuando hablamos de agua potable, a veces se nos viene en mente solamente la SAP. La SAP es un distribuidor, sobre la SAP está la ARSAM, pero están ustedes que son los que construyen los sistemas. ¿Es así? Bien, yo creo que la pregunta es muy pertinente, ¿verdad? Porque en el año 2000 se promulga la ley sectorial, le llamamos nosotros, que reorganiza el sector de agua potable y saneamiento. Ustedes recordarán que con antelación a esa fecha existía el Corposana en Asunción y SENASA como una dirección del Ministerio de Salud Pública que se ocupaba del sector rural principalmente. Bueno, en el año 2000 la ley, por un lado, transforma a Corposana en una sociedad anónima de capital del Estado paraguayo, crea el ente regulador y le confiere la titularidad de los servicios de agua potable y saneamiento al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de delegar el ejercicio de esa titularidad, no la titularidad, el ejercicio, y esa la delegó en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, el ministro de Obras Públicas es el que ejerce toda la gestión en ese sentido. Y en 2010, el Ministerio de Obras Públicas crea la Dirección de Agua Potable y Saneamiento como el órgano técnico que ejerce la rectoría sectorial. A partir de ahí, en el año 2018, la APSAN publica su Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Ese Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento tiene ejes en el orden de la gobernanza del sector, del financiamiento y también en cuanto a obras se refiere, es decir, a la gestión de recursos para construir los proyectos. Entonces, en ese contexto es donde nosotros estamos trabajando dentro del Ministerio de Obras Públicas. Sí,
Históricamente, el Ministerio de Obras Públicas encaraba los temas viales principalmente y también vinculado a todo lo que sea comunicación y también electricidad. Pero con esta ley se le da un mandato más al Ministerio de Obras Públicas, que es el manejar los servicios de agua y saneamiento, que hay que diferenciar muy bien del recurso agua como tal, que es una competencia del Ministerio del Ambiente. Es decir, esa es la figura que tenemos. Y sobre todo, qué trabajo inmenso, ¿no? Porque no es lo mismo hace 10, 15 años nuestro nivel de población y lo que es ahora y lo que vamos a seguir creciendo. Supongo que eso también lleva, y sobre todo en una cuestión tan vital como el agua, proyecciones a tener, y todas estas inversiones que ustedes están realizando es con esa visión. Claro, todo proyecto de este tipo se diseña con un horizonte de 20 o 30 años. Lo que sucede es que la disponibilidad en calidad y en abundancia y en continuidad de un servicio de agua potable atrae y hace que a veces esas estimaciones sean superadas muy rápidamente en cuanto a la población que se aloja donde hay agua, y ni qué decir cuando también se cuentan con servicios de alcantarillado sanitario. El área metropolitana de Asunción tiene esa gran virtud de contar con un acuífero, que es muy rico, el acuífero Patiño, que es el que está dando agua prácticamente a 2 millones de personas alrededor de Asunción. Y ustedes verán, esta migración interna que se produce hace que se vayan creando realmente nuevos asentamientos alrededor de Asunción y sus ciudades metropolitanas. Entonces, la demanda y la necesidad va creciendo. Ahora, decías al principio de que las precipitaciones generan otro problema, que es el de los raudales, en concreto, en términos, digamos, fáciles. Eso requieren los sistemas de desagües pluviales, que no son las redes de alcantarillado sanitario. Esa es competencia municipal, la de los desagües pluviales. Los desagües pluviales son aprovechados muchas veces para evacuar residuos sólidos, que van y terminan en los cursos de agua internos que tenemos, pero al final realmente impactan sobre el acuífero, porque va filtrando todo eso, lo que llamamos el lixiviado de la basura, y entonces va contaminando el acuífero. Y nuestro acuífero Patiño tiene encima 2 o más elementos que le van dañando. Uno es una suerte de sobreexplotación. ¿Qué significa eso? Estamos extrayendo del acuífero más agua que la que ingresa, que se produce solamente con las precipitaciones, ¿verdad? Y por otro lado vamos contaminando el acuífero. La sobreexplotación tal vez podamos en alguna medida regular, pero si nosotros dañamos mucho, contaminamos mucho por falta de redes de alcantarillado, por falta de una adecuada disposición y tratamiento de las basuras, entonces el daño es muy grave y la recuperación del acuífero demanda mucho tiempo. Entonces, hay cuestiones que debemos tomar conciencia de que tenemos que manejarlo con mucho más criterio. De manera que podamos, por un lado, contar nosotros y nuestras próximas generaciones con este recurso sin el cual no se puede vivir. Y usted lo que dijo también es cierto. Nosotros tomamos o consideramos como si fuese un recurso de fácil acceso. O finito. Pero es finito. O sea, en algún momento, y pasa también por nuestra responsabilidad, que es lo que queremos dejar, ¿no? Porque después puede llegar a ser tarde, porque nosotros en este momento no tenemos esa necesidad. Y en una de las placas se enseñaba cuál es el nivel de cobertura que tenemos. Ahí también hay un dato importante. En 2019-20, el Banco Mundial, en una cooperación con el sector, hizo un estudio de la calidad del gasto público en el sector de agua potable y saneamiento. Y ahí nos señaló un dato muy importante: la falta de inversión en sistemas de alcantarillado sanitario impacta negativamente en aproximadamente 1,6% del PIB. Es decir, si nosotros hacemos números,
realmente eso daña profundamente la economía. Y hay otros datos que la OMS maneja. Dice también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que la inversión de $1 en sistemas de alcantarillado sanitario equivalen a un ahorro de aproximadamente $5 en salud pública. Sí. ¿Por qué? Por la cantidad de enfermedades de origen hídrico que existen, más aún en un país tropical como el nuestro. Y vimos nosotros con la pandemia la necesidad que tenemos de contar con ese recurso justamente para prevenir la enfermedad. Es cierto. Y eso también hizo un número, lo que estabas indicando con respecto a salud, esto está bien establecido y estudiado. Por eso se habla de tanta necesidad del tema del agua. O sea, inclusive se tienen menores que fallecen por diarrea, por ejemplo, que uno diría que no, pero sí. O sea, y tiene La mucha mortalidad realidad. infantil por causas de enfermedades de origen hídrico es todavía muy alto en nuestro Es país. todavía. Es todavía alto en nuestro O sea, depende de qué zona o Y en general. En general, yo diría que hemos mejorado, pero sí hay puntos donde todavía la calidad del agua no es la adecuada conforme a las normativas, ¿verdad? Ahora, no todo es malo, ¿verdad? Ya hemos señalado las obras que tenemos ya con financiamiento. Sí. Nosotros seguimos desarrollando otra serie de estudios ya de prefactibilidad y factibilidad para unas 40 comunidades a nivel país. Cuando esta inversión estén ejecutadas, y al 2030 creemos que vamos a orillar los 46% de cobertura en redes de alcantarillado sanitario, y en agua potable tal vez vamos a llegar a un índice más importante, casi el 100%, donde sí tengo que señalar que hay una cuestión que va a ser de fundamental importancia. Si bien contamos con proveedores de agua a nivel país, que es realmente un número muy alto, son aproximadamente 5.700 sistemas que existen, algunos son de responsabilidad de SAP, otros de juntas de saneamiento, que son sistemas comunitarios, otras son las conocidas aguaterías, que son privadas, o comisiones de agua, pero el tema crítico en ese orden de cosas es el de la sostenibilidad de los sistemas. Entonces, va a necesitar inversión tanto en los sistemas comunitarios como en los privados para que podamos realmente garantizar la disponibilidad. Bueno, realmente un tema para seguir hablando y, como decía, tengo entendido, ingeniero, usted tiene años de trabajo, porque ya lo vi hace años, Gloria, también cuando hacía de cronista en otros canales hablando de este tema, así que tiene autoridad para hablar. Una de las grandes conquistas, evidentemente, es el acueducto del Chaco. Sin ninguna duda. Porque eso es ingeniería, eso es una cuestión, estamos hablando de un tema de 200 kilómetros, ¿no? Claro, es decir, el primer tramo, que era salvar un área bastante inhóspita en el Chaco, de transportar agua desde la orilla del río Paraguay hasta Loma Plata, son 203 kilómetros. Se logró llegar a ello, y hoy desde Loma Plata se está distribuyendo otros 300 y más kilómetros al sur sobre la ruta Traschaco y algunas derivaciones a comunidades indígenas. O sea, estamos hablando de 500 kilómetros en total. 522 kilómetros tenemos de acueducto que hoy hasta Mariscal Estigarribia está llegando. 87 comunidades indígenas son proveídas con agua ya, y a su vez están también de Loma Plata, Filadelfia, Noiland, Irala Fernández, Lolita, hoy cuentan con agua del acueducto. Y lo que es eso de dar esa tranquilidad a la población, ¿no? De tener agua potable. Por ahí vuelvo a decir, la naturaleza es muy generosa con nosotros en esta región, pero para ellos es un cambio de vida, ¿no? No, fíjense que el agua del Chaco, el agua subterránea del Chaco es agua salobre. Entonces eso claramente impacta en la salud. Ahora, el señor ministro viene señalando en reiteradas oportunidades, lo que con esto se ha demostrado es de que sí
es posible transportar el agua. Hay todavía trabajos que ejecutar para que eso sea continuo, en fin, pero está demostrado que sí es posible. Y tenemos 87 comunidades indígenas, más las comunidades de latinos, como llaman allá, tanto paraguayos, menonitas y extranjeros que están sobre el eje. Son 5.100 conexiones que hoy ya existen a ese sistema. Entonces, yo creo que si de cualquier manera en el Chaco es floreciente la actividad económica, esto va a traer un impacto que no podemos todavía predecir. Bueno, realmente interesante escuchar eso y entender, y este detalle, porque muchas veces creemos que lo que es el acueducto fue solamente llegar a una ciudad y que terminó allí, sino que estamos hablando de más de 5.000 conexiones, estamos hablando de miles de familias. O sea, uno puede decir una comunidad de 20, una comunidad de 20 en el Chaco es mucha gente, Gloria. Y es un impulso económico también que no es menos cierto. Asimismo, y cuando decimos una conexión, bien lo señalas, una conexión en algunas aldeas significa un grifo, una canilla, que está alimentando a un grupo de gente. Un grupo de gente que tenía que ir a buscar kilómetros enteros en un tajamar cuando tenía suerte. Y donde hay que señalar un tema que no es menor, donde las mujeres eran las protagonistas que tenían que ir a traer esa agua, generalmente. Realmente un tema para seguir hablando, ingeniero, así que gracias por su tiempo y esperamos seguir hablando de este tema, Gloria. Sí, eso, yo creo que son estos temas que son importantes y que debemos de hablar siempre, porque al final es nuestra sobrevivencia, sin ir tan lejos, ¿no? Con gusto, como bien lo decía, es un tema que ya llevamos años trabajando, nos apasiona, tenemos mucho por hacer, pero aún así creo que están dadas las condiciones para que vayamos avanzando. Muchísimas gracias, ingeniero Hugo Ruiz, director de Agua Potable y Saneamiento de APSAN del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hablamos de este tema, realmente hay que estar en el Chaco, hay que estar en esos lugares, pasar por esto, ver lo que significa a esas mujeres buscando el agua no potable, sino que buscando el agua, Gloria, en los tajamares que a veces también se secan o viendo cómo compiten con los animales en busca de este vital líquido. Y esta es la diferencia, y ahí nos está diciendo más de 500 kilómetros de conexión, que es toda una historia. Y por el otro lado, no olvidar y para tener en cuenta, tanto padres o chicos, en nuestro país se habla de 500 personas que bajan más de 10.000 materiales, en el cual se habla de violencia en menores. Así es que es también, supongo, un detalle en el cual toda la sociedad tenemos que estar atentos. Y lo que hablábamos también, la gimnasia paraguaya que vive en su mejor momento. Tendrán todavía pocos atletas olímpicos, pero se preparan con todo, con un nuevo pabellón y que será el semillero para el futuro de la gimnasia artística u olímpica en nuestro país. Y llegamos hacia el final de Tribuna. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.